Si el Reino Unido sale de la Unión Europea, vamos a tener un significativo efecto dominó. Frank, el jueves el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea. Las recientes encuestas demostraron que el Reino Unido puede mantener el Tratado de Libre Comercio con los miembros de la Unión Europea y la población votó a favor de la salida. ¿Sería más justo que el Reino Unido perdiera el Tratado de Libre Comercio? Bueno, es cierto que el gobierno del Reino Unido y las agencias gubernamentales como el FMI y la OCDE emitieron continuos avisos que decían que el Brexit causaría una caída importante en el comercio y en el PIB. Creo que en realidad el impacto del Brexit ha sido muy exagerado. Tenemos que entender que en el mundo actual las partes del producto vienen de todo el mundo. Por ejemplo, BMW solo es llamado en alemán debido a la asociación histórica, aunque en realidad algunas partes de la BMW pueden venir de Brasil o China, otras del Reino Unido, el motor de Francia y la electrónica de Estados Unidos. También los costos de mano de obra son solo 10% de un coche. Los beneficios se distribuyen a los accionistas y tenedores de BMW que prefieren tener sus fondos de cobertura en Tokio más que, por ejemplo, un mecánico en Düsseldorf. El mundo está muy integrado económicamente con libre comercio y libre circulación de capitales y ya no es una opción para la mayoría de los países. A pesar de la amenaza francesa del Brexit sangriento, Alemania tiene el segundo mayor superávit comercial bilateral con el Reino Unido y tiene muy poco interés en iniciar una guerra comercial. Por ejemplo, las empresas BMW, Mercedes, Audi están interesadas en permanecer y operar en el mercado del Reino Unido. O por ejemplo, los vinos franceses de Burdeos, que también se venden muy bien en el Reino Unido, tienen muy poco interés en detener las negociaciones con el Reino Unido. También debemos recordar que de acuerdo con la OMC, la mayoría de los productos que se negocian entre las economías desarrolladas ya tienen precios reducidos. Ok, mi segunda pregunta es, otra encuesta mostró que las campañas de salida o permanencia están muy cerca, casi igual. Sabemos que las ventajas son de permanecer en la Unión Europea. ¿Cuáles son las desventajas de permanecer en la Unión Europea? Bueno, tenemos que recordar que la Unión Europea fue creada para aumentar las libertades, es decir, las libertades de circulación de mercancías, de productos, de capitales y de personas. Pero ahora la Unión Europea en realidad restringe las libertades. Por ejemplo, tenemos una enorme cantidad de normas y regulaciones que fueron impuestas por la Comisión Europea, que está compuesta por los órganos de los Estados miembros. Y ahora tenemos 31 reglas sobre la producción de cepillos de dientes, 47 reglas sobre pasta de dientes, más de 400 reglas sobre toallas, 1.246 reglas sobre el pan y más de 12.000 reglas que regulan la producción de leche. La leche es realmente muy peligrosa. Esas reglas se hicieron a favor de las grandes empresas capitalistas. Las empresas pequeñas y medianas no tienen recursos y recursos legales para poder satisfacer lo que exige la Unión Europea y lanzar un nuevo producto al mercado. También tenemos que darnos cuenta de que existen miles y miles de grupos de presión en Bruselas y esos grupos de presión reciben salarios de las grandes empresas. Como resultado, la Unión Europea obtuvo una competencia limitada en la región. Frank, mi última pregunta. Si el Reino Unido sale de la Unión Europea, ¿qué debemos esperar?
Bueno, sabemos que cuando se creó la Unión Europea, los países podían libremente salir. Eso está registrado en el artículo número 50. Lo que es importante es que si el Reino Unido abandona la Unión Europea, habrá un significativo efecto dominó. Es probable que Italia, Francia o Alemania quieran hacer lo mismo saliendo de la Unión Europea. Tenemos que recordar que el Reino Unido contribuye en gran medida al presupuesto de la Unión Europea. Él contribuye con cerca de 136 millones de libras por semana y es históricamente pagado más a la Unión Europea que lo que recibe la Unión Europea. Es decir, el Reino Unido invierte los fondos y no recibe retornos. Otros países como Francia y España van a tener tiempos difíciles tratando de encontrar fondos para cubrir las deudas, teniendo como hecho que su PIB es superior a 100%. Ahora Alemania tendrá que contribuir más a Estados Unidos y ayudar a levantar economías de otros países. En principio, según los informes, Grecia está pagando parte al presupuesto de la Unión Europea. Pero todos sabemos que ese dinero se debe a que Alemania está muy cubierta a través de préstamos que Grecia obtuvo de la Unión Europea. Alemania ya envidia la decisión de Gran Bretaña de no unirse a la Unión Monetaria. Si el Brexit tiene éxito, Alemania tratará de encontrar la opción de recuperar el control sobre su política monetaria. Es posible que Alemania considere un Grexit, es decir, la salida de Alemania de la Unión Europea en caso de la salida del Reino Unido. Eso es bastante posible. Sin Alemania y el Reino Unido, dudo que la Unión Europea seguirá existiendo. Frank, gracias por unirse a nosotros a través de una llamada de video. Siempre es un placer tener una entrevista en Dukascopy TV. De momento eso es todo, pero para más actualizaciones pueden descargar nuestra aplicación o síguenos en Facebook. Hasta luego.